en salud. Ahora, señores, vamos a presentarle nuestro primer invitado del día. Se trata de Juan Valdés, quien es el director ejecutivo del Observatorio Educativo y presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, a quien inmediatamente dando la bienvenida le voy a hacer una pregunta, porque resulta que la parte ideal de los dominicanos, de las madres dominicanas es, o de los padres en sentido general, es que mi hijo vaya a un colegio bilingüe, pero en la educación en la educación normal, en los colegios públicos, no existe eso. Me gustaría conocer cuál es el planteamiento de la asociación. Existe el inglés, para que los profesores no saben inglés. No saben inglés nada, pero hay colegios que son bilingües, pero en el caso de la educación pública, no. Muy buenos días, muchísimas gracias. Antes de pasar a eso, quisiera hacer una referencia a lo que decía el periodista, y es, acá tenemos, hace más de 10 años, el Manual de Gestión Alimenticia. La educación moderna está supuesta no solamente a dar conocimientos y competencias, sino también a contener y alimentar. Aquí tuviéramos una población mucho más saludable y mejor alimentada si en los pasados 8 años, por lo menos, se hubieran seguido los lineamientos del Manual de Gestión Alimenticia, donde te dice las calorías, proteínas y todos los datos que un niño, estamos hablando de 2.3 millones de niños que van a la educación pública acá hace casi una década, y hay un Manual de Gestión Alimenticia. Lo que sucede es que no se cumple, no solamente en términos procedimentales, sino también en el contenido. Sin el hogar, sin la familia, con que simplemente la escuela provea efectivamente las condiciones que dice el Manual de Gestión Alimenticia, tendríamos una población muchísimo más saludable y niños mejor alimentados, porque no es, que es parte ya de la función de la escuela moderna. Usted decía que la escuela de antes, aquí tenemos un sistema educativo anacrónico, o sea, tenemos niños del siglo XXI, pero tenemos un sistema educativo del siglo XVIII todavía, y la alimentación es parte de esto. Respondiendo a su pregunta, yo soy director de un colegio bilingüe internacional, que es el St. Lawrence International School, y soy también acreditador internacional de centros bilingües, y tengo 32 años dirigiendo el área de bilingüismo, educación, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana. En este país tenemos los mejores profesores de inglés de Latinoamérica. Aquí el problema no son los profesores de inglés. Aquí los profesores son la solución. ¿Qué pasó aquí a partir del año 2012? Con el cambio de condiciones salariales y laborales en nuestro país para el área docente, sí. Quienes hoy en día ocupan las posiciones de docentes de inglés en las escuelas públicas no son los maestros de nuestra época, hace 50 años cuando fuimos a la escuela. Tenemos maestros de inglés en las escuelas públicas dominicanas, muy bien formados, porque aquí hubo una transformación. Ese profesor de inglés que no sabía inglés, que estaba en la escuela, usted puede encontrar en todas las áreas del conocimiento gente que no domina su materia, pero eso no es lo que abunda en el área de inglés. El tema con el inglés es que aquí se introdujo en el currículo con la muerte de Trujillo. En 1961 se introdujo oficialmente la asignatura inglés en el currículo escolar dominicano. Y tenemos 60 años con una materia que le cuesta al pueblo dominicano cientos de millones de pesos al año, porque un maestro de inglés, el área de inglés gasta lo mismo que todas las áreas y no produce nada, no produce resultados de aprendizaje. Usted me va a disculpar, pero dice, por ejemplo, aquí veo el título, Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo y presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Yo digo, bueno, pero ¿por qué de inglés y no de idiomas? Cuando estamos en el siglo XXI, donde la expansión a nivel comercial, si bien es cierto que el inglés es el idioma comercial en el mundo, no es menos cierto que las cosas van cambiando y que el aprender francés, el aprender mandarín, el aprender japonés, el aprender italiano, cualquiera de esos idiomas, es lo mismo que aprender inglés. No es lo mismo, es totalmente opuesto. Lo que usted dice es totalmente equivocado. Fíjese, el francés es un idioma que está desapareciendo. Usted busca las estadísticas de francés hace 30 años, de cuántos hablantes de francés en el mundo hay, y va a encontrar que está disminuyendo. Todos esos países que usted menciona, sobre todo China,
¿Usted sabía que China es el país que tiene mayor cantidad de hablantes de inglés en el mundo? Porque es obligatorio. Porque es una necesidad. En la Edad Media, usted tenía el latín como el lenguaje de intercambio entre todas las sociedades y culturas. Bueno, hoy en día, el lenguaje de intercambio, lo que se conoce como la lengua franca, es el inglés. El inglés no es el idioma de un país. El inglés es igual a la electricidad, a la internet. Es hoy en día. Digo que es un idioma, es el idioma comercial del mundo. Es el idioma de la tecnología, de la ciencia. En el caso de Francia, tú vas a Francia como turista. Lo primero es que los franceses quieren que tú le hables en su idioma francés. Pero bueno, yo no hablo francés. Bueno, al final te habla, no es otro idioma, te dice inglés. Pues inglés. Porque el inglés, miren señores, hay un tema, la educación de hoy, el mundo de hoy es totalmente distinto. Ya un idioma no está asociado a una cultura necesariamente, sino a lo que es la era digital y la era del conocimiento y la globalización. Usted tiene una necesidad de comunicarse. Tiene la internet, por ejemplo, como el medio tecnológico, pero tiene un solo idioma común que ya no está asociado a intereses culturales necesariamente, ni políticos, sino a la necesidad de comunicación en la era del conocimiento. Valdés, esto, qué bueno que la presencia suya viene con nosotros acá, porque desde el propio Estado se ha mostrado el interés de incorporar de manera plena el inglés como un idioma para que la gente lo domine, aprenda, tenga la capacidad de comunicarse. Comparto con ustedes que es un idioma que conecta a nivel universal. En un momento de apertura, en todos los sentidos, económico, tecnológico, turismo, por ejemplo. Ya hace mucho tiempo que Punta Cana tenía una escuela de múltiples idiomas, inglés, francés, alemán, que tenía que ver con el mercado turístico que manejaba. La gran pregunta es, ¿cómo incorporamos de manera efectiva para que esas pequeñas palabritas que los muchachos aprendían en la escuela pública de inglés comience a ser algo efectivo? El muchacho salga con capacidad de comunicarse. ¿Qué tiene que hacer el país? ¿Cómo hacerlo? Lo importante aquí es que... Porque fíjense una cosa, a propósito del comentario de Geraldino, el inglés es un idioma dominante en ese sentido, pero algunos países que hablan inglés tienen a veces como meta que sus ciudadanos aprendan todos los años un idioma diferente al suyo. Usted escoge el que usted quiera. Si quiere francés, aprende francés. Mandarín, portugués, el que usted quiera. El área del mundo que mayor éxito ha tenido en eso ha sido la Unión Europea. Si usted revisa la encuesta de lenguas de la Unión Europea, va a encontrar que hoy en día... Porque la Unión Europea es una sociedad multilingüística, entonces necesariamente se tiene que comunicar. La mayoría de los europeos, excepto España, que lo están comenzando tarde, incluso Pedro Sánchez es el primer presidente español que habla inglés. Sí, la mayoría no hablan inglés. Por lo que decía sobre el francés, en España pasa lo mismo que pasa en Francia. Pero el tema es que nosotros hemos hecho durante 14 años las investigaciones, porque la educación es una ciencia, que es lo que en este país nunca han querido entender. La educación se maneja casi algorítmicamente. En la educación usted tiene que tener investigación. Y nosotros hemos dedicado 14 años a hacer los pilotos, las pruebas, los estudios y las investigaciones para lograr esa meta que usted refiere, lograr el aprendizaje de inglés en la escuela pública. Ya nosotros en el 2015 logramos que la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados emitiera un proyecto de resolución que nunca fue cumplido por la Presidencia de la República para lograr esa meta. Hoy en día la diputada Servia Iris Familia, que es la diputada de ultramar por el PRM en Nueva York, ha sometido una ley de inglés como segunda lengua. Nosotros, conjuntamente con ella, hemos presentado al Ministerio de Educación la propuesta para alcanzar el aprendizaje de inglés en la escuela a través de lo que se denomina una estrategia de formación docente continua situada. ¿Qué es lo que pasa con el aprendizaje de cualquier idioma? Es que no es individual. El aprendizaje es contextual. Depende de qué podemos hacer con la familia, con la gestión educativa, con la gestión pedagógica, con el estudiante, inclusive con la misma sociedad, hasta con los medios de educación, de comunicación. Déjenme decirles algo. Ningún país de Latinoamérica ha logrado el aprendizaje de inglés en la escuela pública. Y la meta nuestra es lograr que la República Dominicana sea el primer país de Latinoamérica en lograrlo. Usted podría preguntarse, pero si en este país estamos en los últimos lugares del mundo en ciencias, matemáticas y lengua española, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, aquí lo que se requiere es lo que nunca se había hecho. Era precisamente la pericia y la investigación científica.
que sostiene cómo lograrlo. Y en este país se dan las características culturales y tenemos los docentes y tenemos la necesidad. Porque este es un país que si usted está buscando trabajo, aquí hay trabajo de más. ¿Pero dónde? En los call centers. En el caso de la República Dominicana, ¿a qué nivel estamos en torno al segundo idioma que es el inglés? Se ha avanzado bastante. La mayoría de los dominicanos tienen... No, aquí lamentablemente aquí se ha invertido más de 5,000 millones de pesos en el MESIT en los últimos 14 años, en el programa de inglés de inversión. Y es un programa que ya, reitero, tiene 5 billones gastados. Y no tenemos una juventud bilingüe, ni tenemos una ciudadanía bilingüe, que no era el propósito en sí del programa, pero nuestro país... Por eso le pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es una estrategia de formación docente continua situada, que consiste en, primeramente, nosotros proponemos un diagnóstico escuela por escuela de las condiciones de gestión para lograr el aprendizaje de inglés, las competencias docentes, las competencias estudiantiles. A partir de eso, nosotros elaboramos un plan de mejora en cada escuela de la República Dominicana. Ese plan de mejora es supervisado, monitoreado y apoyado. A partir del plan de mejora y su ejecución, se hace una evaluación continua. Esa evaluación es lo que lo posibilita. Actualmente nosotros tenemos más de 300 docentes en este mismo momento entrenándose con la Universidad del Estado de Nueva York para implementar ese enfoque a partir del próximo año escolar. Mire una cosa, a propósito del año escolar y a propósito de que el gobierno salvó en medio de la pandemia, digamos, recurriendo mucho a la virtualidad, a la televisión y a la comunicación a distancia, el año escolar, ¿qué se debe quedar de esa experiencia digamos, en este procedimiento de aprender inglés? ¿Puede ser la tecnología una aliada importante para esa estrategia? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de lenguas, asistido por la tecnología, y le puedo decir que el contenido de esos programas televisivos, en términos de recursos de aprendizaje, puede mantenerse. El único tema que tenemos ahí en términos de instrucción y aprendizaje es que el modelo que se ha utilizado es unidireccional. Los especialistas en aprendizaje a través de la tecnología sabemos que para que haya desarrollo del conocimiento tiene que haber interacción y tiene que haber feedback. El modelo de instrucción televisiva y radial en nuestro país no ha sido interactivo. Entonces hay un tema ahí con la evaluación de los aprendizajes y con el feedback que le hace falta a un ser humano para desarrollar lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo, que es lo que le permite a un ser humano. Es la esencia de la comunicación, uno más uno. Y eso es una teoría del doctor Stephen Krashen que se llama 1I+1. ¿Qué es esa teoría? Que el ser humano solo desarrolla conocimientos a partir de conocimientos previos. Profesor Juan Valdés, muchísimas gracias por tenerlo en el día de hoy. La verdad es que usted ha dado muchísimas informaciones importantísimas. Nosotros estamos abiertos para que otro día cualquier información que tenga en torno a lo que es la aplicación del bilingüismo en las escuelas dominicanas, yo estoy de acuerdo, y que podamos tener, ¿verdad?, como segundo idioma el idioma inglés,